Bien, compañeros, buenas tardes. Compañeras, compañeros, damos inicio a nuestra actividad del día de hoy. Vamos a continuar leyendo, analizando y comentando las normas de la ley forestal, jóvenes. Por favor, para recordarles dos cosas que les compartía en Classroom, dos documentos que se relacionan a este tema. Les recomiendo su lectura, jóvenes, por si no se ha hecho. Son dos documentos interesantes sobre el tema forestal en nuestro país. Ha trabajado Naciones Unidas a través de FAO y para ver la importancia que ha ido tomando últimamente la actividad silvícola en nuestro país. Por otro lado, espero que terminemos el día de hoy el análisis de la ley forestal, pues entraríamos a ver la ley del RIC Jóvenes, la ley de información catastral. Y de último estaríamos dejando la ley de áreas protegidas, que es una ley un poquito corta, no es tan larga, en tanto que la ley del RIC es una ley un poquito amplia, como es de conocimiento. Ustedes ya han leído esta ley, especialmente la parte que les ha correspondido trabajar. Por otro lado, para recordarles que hoy es el último día para que puedan subir sus trabajos jóvenes sobre precisamente el proceso catastral. Ya, pues hoy es 30, hoy nos vence el plazo para este laboratorio, jóvenes. Por favor, recuerden, hablamos de 10 puntos y ojalá obtengan ustedes precisamente estos 10 puntos que les van a ser de mucha utilidad para la conformación de su zona. Entrando pues en materia, si me permiten, por favor, vamos a seguir analizando la ley forestal, jóvenes. Nos falta una parte y especialmente creo que lo relacionado a la nueva organización, a la nueva entidad estatal que se encarga precisamente de la implementación de esta ley. No sin antes quisiera recordar, por favor, en la Constitución de la República, en el artículo 126 de la Constitución, jóvenes, artículo 126 prescribe lo siguiente: se declara de urgencia nacional. Tiene como epígrafe, por favor, artículo 26, reforestación. Tiene como epígrafe reforestación. Luego viene la prescripción, dice, se declara de urgencia nacional y de interés social la reforestación del país y la conservación de los bosques. La ley determinará la forma y requisitos para la explotación racional de los recursos forestales y su renovación, incluyendo las resinas, las gomas, productos vegetales silvestres no cultivados y demás productos similares, y fomentará su industrialización. La explotación de estos recursos corresponderá exclusivamente a personas guatemaltecas, individuales o jurídicas. Esto prescribe la Constitución, jóvenes, les corresponde exclusivamente a personas guatemaltecas. Pero recuerden, por favor, cuando leímos el tema de la concesión, pues efectivamente cierra la posibilidad de que sea solo para guatemaltecos, pero en el otorgamiento de las licencias les hacía ver de que queda sin esta limitación. Los bosques y la vegetación en la ribera de los ríos y lagos y en la cercanía de las fuentes de agua gozarán de especial protección. Esto en el artículo 126 de la Constitución de la República. Y siguiendo con el análisis del artículo, nos quedamos en el artículo 4, jóvenes, que apareja 32 conceptos de orden forestal. Estamos viendo cuáles a nuestro juicio son más relevantes para los efectos de desarrollo de nuestro curso. Obviamente, ahora para los efectos de la implementación y el cumplimiento de esta ley en materia forestal, obviamente todos los artículos son muy importantes, jóvenes, y para su respectiva aplicación. Entonces, hablábamos
acá en qué es área protegida. Entonces aquí la ley nos señala que se entiende por área protegida, solo para recordar, son áreas protegidas las que tienen por objeto la conservación, el manejo racional y la restauración de la flora y fauna silvestre, los recursos conexos y sus interacciones naturales y culturales que tengan alta significación para su función o sus valores genéticos, históricos, escénicos, recreativos, arqueológicos y protectores, de tal manera de preservar el estado natural de las comunidades bióticas. Y hablamos acá de la flora y la fauna y de los fenómenos geomorfológicos únicos de las fuentes y suministros de agua, de las cuencas críticas de los ríos, de las zonas protectoras de los suelos agrícolas a fin de mantener opciones de desarrollo sostenible. En la Constitución, como hemos leído, el término que se incluye en la redacción del artículo 126 constitucional se incorpora la palabra racional. Sin embargo, hemos visto en esta ley, jóvenes, en esta ley ya se incluye la palabra sostenibilidad, que tiene, decíamos, mayor alcance que la racionalidad en términos de aprovechamiento forestal, razón por la cual acá encontramos pues, el término, el concepto, la palabra sostenible, el desarrollo sostenible, y que también aparece casi al final de estos 32 conceptos. El aprovechamiento forestal, hablamos que es el aprovechamiento forestal oportunamente, recuerda, es un beneficio que se obtiene al hacer uso del bosque, al hacer uso de los árboles y también de los productos no madurables precisamente de los árboles. Vimos la clasificación que nos apareja la ley de los aprovechamientos, hay aprovechamientos comerciales, no comerciales, y los aprovechamientos no comerciales se dividen en científicos y de consumo familiar. De igual manera hablamos del bosque, creo que es bien importante acá, que es el bosque, que se entiende por bosque. Habíamos visto en la clase anterior, es el ecosistema en donde los árboles son las especies vegetales dominantes y permanentes y se clasifican en bosques naturales y manejo, donde no ha habido intervención del ser humano, y obviamente pues estará por intervenir el ser humano. Luego los bosques naturales bajo manejo, aquí hay intervención de las personas bajo aplicando técnicas silviculturales para este manejo. Los bosques naturales bajo manejo agroforestal. Acá básicamente vamos a ver, jóvenes, esto incluso está dentro de estos conceptos mismos y su respectiva definición, pero es más o menos lo que se practica con la ganadería, perdón, la agricultura y la siembra del café. También la ganadería, jóvenes, al sembrar algunos árboles, por ejemplo, para que puedan tener sombra a los animales y descansar ahí los animales, pero no es de manera exclusiva la zona ganadera para árboles forestales, sino es especialmente para pastos. En el tema de la agricultura es el caso exactamente del café. Cuando está en crecimiento el café también se siembran algunas especies herbóreas para que pueda precisamente darle sombra al café, que necesita un poco de sombra el café. Entonces, a eso se refiere el bajo manejo agroforestal. El otro tema que hablamos, y aquí nos quedamos finalmente entre lo que decíamos, hacer una diferencia, quizás semejanza y luego la diferencia entre lo que es una concesión forestal, les explicaba Holmes, que es importante en la ley, y la licencia forestal. Decíamos que tanto concesión como licencia es la facultad que el Estado otorga a unas personas, es decir, son las autorizaciones. El INAV, en este caso específico, va a entregar, va a proporcionar, va a otorgar a las personas, se indican acá guatemaltecas, ya sea individuales jurídicas, para que aproveche precisamente los recursos forestales, pero en bosques de propiedad estatal, o sea, en bosques más acá, en bosques que están situados en propiedad del Estado, en fincas del Estado, en haciendas del Estado, totalmente identificables, inscritas en el registro
registro general de la propiedad. Entonces, esos son los bosques. Porque después, como hemos visto también, se considera como parte de la propiedad nacional, que están en propiedad nacional limitada, por ejemplo, el caso de las municipalidades, las entidades autónomas, las semiautónomas, las descentralizadas, e incluso incluye, recuerda, la palabra comunales, las comunidades, pero yo les decía, depende qué tipo de comunidad, estaríamos hablando especialmente aquellas comunidades que fueron favorecidas por el Instituto Nacional de Transformación Agraria a través de los patrimonios agrarios colectivos, que al final todavía es propiedad del Estado, pues no son de esas comunidades. Entonces tenemos acá, en tanto que la licencia también es una autorización, el Instituto Nacional de Bosques hoy otorga a las personas individuales o jurídicas para que aprovechen precisamente esos recursos forestales. E indica acá incluyendo no maderables, semillas, resinas, gomas, y que estén en propiedad privada, que estén en propiedad particular. Acá, si quisiéramos hacer una observación, jóvenes, perdón, disculpen, una observación en relación precisamente al carácter que ha tenido tanto el derecho ambiental, especialmente jóvenes, aun cuando el bosque esté en propiedad privada, tiene que haber autorización por parte del Estado para el aprovechamiento de ese bien que está en propiedad privada. Precisamente dentro de la idea que se ha recogido, repito, en el derecho ambiental hoy, trasladado también ese pensamiento dentro del derecho agrario en cuanto al reordenamiento territorial. Entonces, tomando en consideración que el territorio es del Estado y el Estado tiene la facultad de intervenir, de controlar precisamente el aprovechamiento de estos recursos. La razón por la cual, repito, aun cuando esté en propiedad privada, siempre se necesita de licencia para el aprovechamiento forestal en estos terrenos de propiedad privada. Entonces, es la diferencia entre concesión y licencia. Y al final, las dos son autorizaciones que vienen del INAH para el aprovechamiento del recurso bosque, y la diferencia es que concesión está en propiedad estatal y en tanto que licencia va a ser para aprovechar el bosque que está en propiedad privada. Y luego, por favor, leamos lo de la conservación, lo de lo que es ecosistema, creo que es importante, es un complejo dinámico de comunidades vegetales, animales, la flora y la fauna, jóvenes, y los microorganismos que interactúan entre sí y con los componentes no vivos de su ambiente con una unidad funcional en un área determinada. Decíamos de que cada lugar pues tiene su ecosistema, determinadas áreas. Decíamos el caso, hablábamos del quetzal, por ejemplo, la fauna y también la flora la monja blanca, con las orquídeas, dependiendo precisamente del ecosistema, de las condiciones de ese ecosistema, pues ahí perviven. Luego encontramos la especie incendio forestal, pero fácil de entender. Y tenemos los incentivos forestales también, que tiene acá importancia en el marco de la ley forestal, especialmente porque vemos hay programas de incentivos forestales, como veremos en uno de los artículos más adelante, para pequeños propietarios, a quienes el Estado, a través del Ministerio de Finanzas Públicas e INAH, en coordinación de esfuerzos, INAH y el Ministerio de Finanzas Públicas, otorgan cierto dinero a las personas, precisamente a los silvicultores o a los campesinos jóvenes que tienen tierra, para que puedan sembrar árboles, para que puedan sembrar precisamente árboles en sus terrenos, con la idea de ir ampliando el horizonte de la silvicultura en nuestro país. Por eso se indica acá, son todos aquellos estímulos que otorga el Estado para promover la reforestación y la creación de bosques. Por ejemplo, son terrenos que no tienen bosques todavía, sino que se ha utilizado más para la agricultura, pero resulta que son tierras de
vocación forestal, jóvenes, entonces se impulsa precisamente la creación de bosques o el manejo sostenible del bosque natural. Otro concepto importante, por favor, también la plaga, veamos, leamos. Ahora, el plan de manejo es muy importante en el marco de esta ley, y especialmente en el marco del aprovechamiento de los recursos forestales. El plan de manejo, si no hay plan de manejo, no hay aprovechamiento de recursos forestales. Y si se está aprovechando el recurso forestal sin plan de manejo, pues se está incurriendo en un acto ilícito. Así tenemos y se define legalmente el plan de manejo como el programa es un programa. Por favor, recuerden, es un programa de acciones desarrolladas técnicamente que conducen a la ordenación silvicultural de un bosque con valor de mercado, ¿no? Asegurando la conservación, mejoramiento y agregamiento de los recursos forestales. Entonces tenemos acá, compañero, entonces tenemos acá, jóvenes, en el caso del plan de manejo para el aprovechamiento de los recursos forestales o en su caso también, como se indica acá, para la conservación, mejoramiento y acrecentamiento de los recursos forestales. Interviene acá el INAV y hay personas ya especializadas e inscritas en el registro del INAV para que puedan atender los requerimientos de las personas particulares o en su caso de organizaciones para la elaboración del plan de manejo forestal. No lo hace cualquier persona. Entonces, por favor, tomemos en consideración que es importante el plan de manejo forestal, como veremos en el aprovechamiento. Luego está la plantación, hay plantaciones voluntarias, obligatorias, y otro concepto creo que también importante acá, trascendente, son los productos forestales. ¿Cuáles son los productos forestales? La ley define a los productos forestales diciendo que son los bienes directos que se aprovechan del bosque y que incluyen los siguientes. Están las trozas rollizas o labradas sin ningún tratamiento. Están los postes y pilotes sin ningún tratamiento. Material para pulpa, durmientes sin ningún tratamiento, astillas para aglomerados, leña de carbón vegetal. Están las semillas, las gomas, las resinas y cortezas. Es especialmente el caso, por ejemplo, del pino. El pino, con se utiliza la corteza del pino para trabajar la piel o el cuero, como indicamos, para la actividad de costumbre, la corteza. Y se indica acá pues que un reglamento regulará lo de los productos forestales. Pero creo que es importante saber que son los bienes directos que se aprovechan del bosque, entre los cuales pues acá ya tenemos algunos ejemplos que la misma ley nos señala. Los productos forestales. Luego está la protección forestal, otro tema importante y que aparece en la Constitución de la República. También el tema de la reforestación o repoblación forestal, y que consiste en el conjunto o es el conjunto de acciones que conducen a poblar los árboles una área determinada, es decir, sembrar árboles. Como hemos visto, se ha efectuado, incluso escuchábamos una información del INAV recientemente a través de los medios de comunicación, que a estas alturas han sembrado alrededor de 400, más o menos 40.000 árboles. Es decir, que ha ido trabajando el INAV incluso con escuelas, con organizaciones comunitarias, para impulsar precisamente la reforestación. Luego está la reforestación establecida, la regeneración artificial, la regeneración natural. Por favor, vamos a leer eso, la rehabilitación. De igual manera, jóvenes, se indica ese proceso de retornar una población y sistema a una condición no degradada, que puede ser diferente a la de su condición natural. Ahí estamos hablando precisamente de rehabilitación, es un proceso de retorno. Recuerden, está la reproducción forestal, la restauración, la siembra directa, la siembra indirecta o plantación. Y obviamente esto es importante para nosotros,
hemos hablado de la silvicultura y la ley nos apareja la definición de silvicultor. Lo mismo podríamos decir de agricultor o de ganadero. La ley nos dice que silvicultor es la persona que se dedica al cultivo y cuidado de bosques naturales y artificiales. Es decir, los que todavía no tienen intervención del ser humano y también ya los que participa activamente el ser humano. Entonces tenemos acá la persona, que para nosotros es la persona, incluso hemos hablado de manera general de campesinos que están en el campo, de personas que viven en el campo, pero acá propiamente se les define como silvicultores, ya no, obviamente, y esas jóvenes ya no como agricultores. Luego, otro tema creo que importante, otro concepto importante, jóvenes, son los sistemas agroforestales, que les indicaba, encontramos acá, les decía, jóvenes, el caso, acá, del manejo agroforestal. Entonces tenemos acá, vamos a ver, les decía que encontramos a productos forestales, silvicultor y los sistemas agroforestales. Los sistemas agroforestales son formas de uso y manejo de los recursos naturales en los cuales especies leñosas, árboles o arbustos son utilizadas en asociación deliberada, va con una intención, con cultivos agrícolas. Por ejemplo, decía el caso del café. El café necesita de sombra. Entonces, la intención acá es contribuir con el crecimiento del café, especialmente para proporcionarle sombra. Y luego, o en explotaciones ganaderas, también les indicaba con animales, para proporcionarle sombra a los animales en el mismo terreno de manera simultánea o en una secuencia temporal. Estos son los sistemas agroforestales. Pues la tala es cortar el árbol, jóvenes. La tala rasa, el método silvicultural que consiste en talar completamente la cubierta del bosque de un área. A veces, en algunos casos, se deja todavía una parte del tronco que se llama tocón. Entonces, el tocón todavía puede regenerar, puede todavía, de ese tocón, de esa parte todavía del tronco puede surgir vida, surgen, hay brotes precisamente de esa planta, de ese árbol que se ha cortado, pero la tala rasa, pues prácticamente no abre esa posibilidad. Luego, la tierra de vocación forestal, decíamos, Guatemala es una tierra de vocación forestal. Eso significa legalmente, en la definición legal se señala que son zonas o regiones del país que por sus características geomorfológicas, situación de la tierra plana, tierras quebradas, la morfología, incluso la calidad de tierra, y también y climáticas pueden tener un uso sostenible en el campo forestal. Decíamos, jóvenes, muchas tierras, por ejemplo, son de vocación forestal, pero lamentablemente no se ha aprovechado para la actividad forestal, sino que básicamente para la agricultura y la ganadería. Pues aquí tenemos la definición de tierra de vocación forestal. Luego, el uso sostenible, les indicaba en la Constitución, habla de racional, el aprovechamiento racional. Acá se habla de la sostenibilidad, que es el uso sostenible, señala, es el uso de especies, ecosistemas, u otro recurso natural a una tasa donde se mantenga en la superficie territorial que proteja su funcionamiento adecuado. Decíamos muy bien que se aproveche hoy una parte y que se deje funcionando, que se deje trabajando, viviendo otra parte, jóvenes. A eso se refiere el uso sostenible. Decíamos, va más allá del concepto de la racionalidad en cuanto al uso racional, sino fundamentalmente también va la idea de la conservación del bosque para las próximas generaciones. Finalmente, y dentro de los 32 conceptos, algunos de ellos pues creo que van a ser importantes para nuestra evaluación. Creo que de estos que les he resaltado, pues entrarán algunos en el examen, jóvenes. Está la zona de recarga hídrica. Señala la ley que son áreas superficiales
asociadas a una cuenca determinada, que colectan y permite la infiltración del agua hacia niveles freáticos, o sea, del suelo, y o acuíferos. El valor estratégico de esta se identifica por el agua de saturación que es extraída eventualmente por el hombre para sus diferentes actividades productivas. Esto también se toma en consideración precisamente para el aprovechamiento del recurso forestal. Podríamos pensar, por ejemplo, incluso donde hay nacimientos de agua, hay extremo cuidado por parte del INAU, o por lo menos en la ley Jóvenes, de que no se desforeste en ese lugar de manera dilapidaria o irracional. Creo que ahí se tiene realmente mucho cuidado, mucha exigencia, precisamente porque el bosque permite pues, la conservación de esas aguas. Pasamos al título 2 y hablamos ya de la nueva entidad, de la nueva institución que va a regular, que va a crear básicamente esta ley Jóvenes, haciendo la acotación siguiente. Recuerden, hablábamos de que más o menos por el año de 1920, como pudieron leer en los documentos que compartí Jóvenes en Classroom, más o menos por el año 1920 empieza una tibia, realmente una tibia regulación en materia forestal. Posteriormente surge, más o menos en 1940-42, el Instituto Nacional Forestal, INAFOR. De igual manera, con poco conocimiento, poco expertise en materia forestal y especialmente en el manejo del recurso bosque como una alternativa de desarrollo rural. Fundamentalmente esa es la perspectiva que se tiene ahora, recordemos, para promover el desarrollo económico social del área rural y en consecuencia también para el país. Después no dio mucho fruto, no se esperó, pues no dio, se tenía muchas expectativas alrededor del trabajo de INAFOR, sin embargo, no fue así, no se tuvieron los alcances y las eficacias de para cumplir con sus funciones. Posteriormente surge otra institución, una dirección general, la Dirección General de Bosques, el DIGEBOS, como parte del Ministerio de Agricultura, como una entidad, una dirección general del Ministerio de Agricultura, el DIGEBOS. De igual manera, el DIGEBOS Jóvenes permitió, ahí sí que desafortunadamente, bajo su administración, se llevó a cabo la deforestación casi de manera irracional, había poco control realmente. De esa cuenta, en el 2005, surge la nueva institución, surge esta ley. Estamos hablando de perdón, jóvenes, en 1996, disculpe, en 1996, jóvenes, surge esta ley, el decreto 101-92, precisamente para sustituir al DIGEBOS, a la DIGEBOS, a la Dirección General de Bosques, con la idea de que este instituto pues tuviese más fuerza, tuviese mayor presencia para garantizar la conservación de los bosques del recurso forestal de Guatemala y particularmente ya con la idea de tratar de infilarse en una nueva vía a través de la actividad silvícola, impulsando el desarrollo económico social de nuestro país y que los agricultores no se quedaran únicamente en la actividad de la agricultura o en la actividad de la ganadería, sino que abriendo un nuevo horizonte para la generación de nuevos empleos, de nuevos trabajos, no solamente por el sector privado, sino que hemos visto también a través de la organización de los grupos, de las personas en el campo, para incursionar en este aprovechamiento, que no es nada fácil, sin la menor duda. Nada fácil en el sentido siguiente, jóvenes, en cuanto al recurso
al capital, porque también para aprovechar el recurso bosque se necesita de cierto capital, conocimiento del bosque, incluso a veces por la misma experiencia los campesinos van teniendo y adquiriendo ese conocimiento y esa expertise, lo que algunos denominan como sabiduría popular, que se va enriqueciendo cada vez más, pero no es suficiente ese conocimiento, y sobre todo si se piensa en la industrialización de este trabajo, con esta actividad económica. Entonces se necesita de cierta asistencia económica del Estado especialmente. Pues hacia eso se perfila el surgimiento de esta nueva ley y la nueva institucionalidad forestal. Entonces tenemos en el artículo 5 la creación del Instituto Nacional de Bosques, que podrá abreviarse INAB, y surge como una entidad autónoma, descentralizada, como sabemos, con patrimonio propio, con personalidad jurídica propia, es decir, que va a tener su propia representación legal. Es prácticamente una persona jurídica, jóvenes, de carácter colectivo, obviamente estatal. Y tenemos acá que va a ser el órgano de dirección y autoridad competente del sector público agrícola en materia forestal. Aquí se le está otorgando esa competencia en materia forestal. Entonces tenemos acá al INAB, repito, que viene a sustituir a DIGEVOS. Entre otras atribuciones que se le otorga al DIGEVOS, a INAB Jóvenes, al Instituto Nacional de Bosques, tenemos que ejecutar las políticas forestales que cumplan con los objetivos de esta ley. Obviamente, las políticas forestales van a estar en estrecha relación con las políticas del sector agrícola que impulsa el Ministerio de Agricultura, jóvenes, a cuyo cargo está no solamente la elaboración, sino la implementación de la política agrícola de nuestro país y también agropecuaria, el tema de ganadería y también el aprovechamiento del agua, del Ministerio de Agricultura. Luego de promover, fomentar el desarrollo forestal del país mediante el manejo sostenible de los bosques, la reforestación, la industria, que es una aspiración, y la artesanía forestal, que de hecho se ha estado aprovechando. Quizás ustedes han visto algunos trabajos realmente extraordinarios de los que elaboran este tipo de artesanía en maderas, en madera. Realicé un trabajo realmente muy delicado, en primer lugar, pero también muy artístico, jóvenes. Tienen esa capacidad para realizar este tipo de trabajo y además de otras artesanías, basada en los recursos forestales y la protección y desarrollo de las cuencas hidrográficas. También se insiste en esto. Veíamos la famosa zona, esta que acabamos de ver, las zonas de recarga hídrica relacionada con las cuencas hidrográficas, que también es importante en relación al tema forestal, la agricultura, la ganadería. Luego, inciso C, impulsar la investigación para la resolución de problemas de desarrollo forestal a través de programas ejecutados por universidades y otros entes de investigación. Y sobre todo acá especialmente vamos a ver que a nivel de universidad, hoy día se ha ido ampliando las carreras. Antes existía la carrera de ingeniero agrónomo, además de los técnicos agrónomos. Hoy tenemos ingenieros forestales y hay varias universidades que están preparando a profesionales en esta carrera. Entonces, acá, pues, entre este tema de la investigación del Instituto Nacional de Bosques, coordinar precisamente acciones respecto a este tipo de programas de investigación. Ejecutar la ejecución de programas, coordinar la ejecución de programas de desarrollo forestal a nivel nacional, y acá fundamentándose el INAB precisamente en este artículo inciso D, es para la realización de este tipo de actividades. Además de las universidades, hay una serie, hay varios, un conjunto
de organizaciones no gubernamentales nacionales que trabajan el tema forestal. Además de organizaciones internacionales que están siendo apoyadas por Naciones Unidas, especialmente a través de FAO, que también están abordando el tema forestal, jóvenes, pues coordinen este tipo de acciones. Repito, tanto a nivel nacional como también internacional. Luego, le corresponde al Instituto Nacional de Bosques, les decíamos, otorgar, denegar, supervisar, prorrogar y cancelar el uso de las concesiones forestales. Veíamos la concesión, veíamos las licencias, y esa autorización la da precisamente o la otorga el INAH de aprovechamiento de productos forestales fuera de las áreas protegidas, porque también hemos visto que dentro de las áreas protegidas o en el marco de las áreas protegidas le corresponde al Consejo Nacional de Áreas Protegidas, a CONAP, el otorgamiento de estas licencias o de estas concesiones. Y ya sabemos ahora en qué consiste una concesión, creo que nos ha quedado claro, y también sabemos en qué consiste una licencia en el tema de aprovechamiento de los productos forestales, en tierras del Estado y en tierras particulares. Hablamos de esos recursos forestales. Desarrollar programas y proyectos para la conservación de bosques y colaborar con las entidades que así requieran. Acá es donde vamos a ver muy brevemente los incentivos forestales para la conservación de bosques, incentivar y fortalecer las carreras técnicas y profesionales en materia forestal. Les invitaba a jóvenes hoy día, especialmente, se han impulsado, se sigue impulsando la carrera de ingeniero forestal. Algunos incluso les denominan dosónomos, pero los dosónomos son más técnicos precisamente en el conocimiento forestal, la tierra y el tema silvícola. Y los reglamentos que se emitan al respecto. Luego tenemos relaciones laborales. Por favor, ustedes leen los referentes a relaciones laborales. Encontramos el apoyo de las municipalidades, las comisiones del medio ambiente de las municipalidades. Muchas municipalidades han creado en su seno comisiones de medio ambiente y que se encargan precisamente del tema ambiental en sus respectivos municipios. Con delegación específica del alcalde serán las encargadas de apoyar al INAH en la aplicación de la presente ley y su reglamento. En ningún caso serán instancias de decisión, a excepción de las disposiciones contempladas en la presente ley. Y vamos a ver acá, jóvenes, en el caso del otorgamiento por parte de las municipalidades, pero veremos más adelante de algunas licencias. Para el efecto, las municipalidades deberán apoyar al INAH, coadyuvar en la formulación y realización de programas educativos forestales del municipio, y que efectivamente las municipalidades sí han llevado a cabo este tipo y están llevando a cabo este tipo de educación forestal a través de los establecimientos educativos. Ser portavoces de sus comunidades en las políticas, estrategias y programas de INAH que diseña para su municipio. Ahora, importante es ver la organización del instituto. Tiene, para su gobierno, tiene dos instancias, una instancia colegiada y una instancia individual. Tenemos, a nivel de su estructura administrativa superior, la junta directiva. Es un cuerpo colegiado, recuerdan, jóvenes. Acá recordemos, si alguien estuviera en desacuerdo con las decisiones de junta directiva, si nos remitimos a la ley de lo contencioso administrativo, pues estaríamos hablando de la interposición del recurso de reposición, en tanto que la gerencia, siendo un órgano unipersonal, pues estaríamos hablando del recurso de revocatoria, recuerde, aunque vamos a ver acá alguna disposición al respecto. Pero por favor, entonces, sus órganos de administración están la junta directiva como órgano superior y la gerencia, pues como órgano está supeditada a la junta directiva. Tenemos la integración, esto sí es bien importante para saber qué sectores se involucran directamente en la ley para la toma de decisiones respecto al tema forestal. Obviamente, respecto al conocimiento, a la deliberación, a la discusión sobre un tema forestal, sobre un asunto forestal y la toma de decisión finalmente. Así tenemos
de la junta directiva está integrada a cajones un representante del Ministerio de Finanzas Públicas y un suplente, representante titular y suplente del Ministerio de Finanzas Públicas por el tema del presupuesto y especialmente también del Ministerio de Finanzas Públicas del presupuesto del Estado sale el tema de los incentivos forestales, el dinero para los incentivos forestales. C, un representante titular y suplente de la Asociación Nacional de Municipalidades, ANAM, electos en la Asamblea General. Entonces tenemos acá la participación legal de la ANAM, de la Asociación Nacional de Municipalidades, en la Junta Directiva del INAR. Un representante titular y suplente de la Escuela Nacional Central de Agricultura, electo por la Junta Directiva de la Escuela Nacional de Agricultura que está en el municipio de Villanueva. Pues de ahí saldrá un representante electo por la Junta Directiva precisamente de la escuela. Es una entidad, ahí sí lo voy a decir, Escuela Nacional Jóvenes, un centro educativo nacional del Estado. Un representante titular y suplente de las gremiales de la Cámara de Industria. Recordemos que la Cámara del Agro está integrada al Consejo Directivo del Fondo de Tierras, en tanto que acá viene a ser un representante titular de las gremiales de la Cámara de la Industria que forman parte de la asociación del CACIF del país, dedicadas al procesamiento de maderas y otros productos forestales, electos en Asamblea General Conjunta, convocada para ver. Pues así tendría que ser, jóvenes, personas, organizaciones gremiales que están trabajando el tema forestal. Madera, en este caso, como se indica acá, productos forestales. No podría ser de otro modo, precisamente por el conocimiento que se tiene y también quizá por la problemática que se atraviesa en el aprovechamiento del recurso forestal para tener mejor y más amplio conocimiento respecto a esos asuntos. Un representante titular y suplente de las universidades que imparten estudios forestales y conexos dentro de las profesiones afines, electos por los rectores de dichas universidades y postulados por el Consejo Superior de las mismas. Entonces tenemos acá, por ejemplo, la Universidad Rafael Landívar está preparando ingenieros forestales. Estaríamos pensando que la Universidad Rafael Landívar tiene su representación precisamente, o bien de las otras universidades que están preparando ingenieros forestales. G, un representante titular y suplente de la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales de los Recursos Naturales, Ecología y el Medio Ambiente. Acá le decía un conjunto de muchas organizaciones jóvenes, incluso organizaciones comunitarias, que están abordando este tema, no solamente por el interés de aprovechar el recurso bosque, sino que también por temas de ecología y medio ambiente. Entonces, pues tienen un representante porque tienen también conocimiento sobre el tema, la problemática que atraviesa el tema forestal en nuestro país. Luego, el gerente señala, es miembro de junta directiva, pero sin voto, como secretario de la misma. Entonces, tenemos acá, jóvenes, las dietas no nos interesan, los requisitos de los integrantes, poco periodo de los miembros, por favor, esto lo leen. Atribuciones de la junta directiva, creo que esto sí nos es de interés. Por favor, ¿cuáles son las atribuciones? Yo creo que nos interesa básicamente esta H, estas anteriores, más son de carácter administrativo, jóvenes, en tanto que acá el inciso H es aprobar las especies de árboles forestales y las regiones de reforestación por incentivos y el monto de los costos de reforestación aplicables a los incentivos. Esto es propiamente el tema forestal, no administrativo. Entonces, le corresponde precisamente, acá estamos viendo a Junta Directiva, al órgano superior de la entidad. Y luego, aprobar los costos de operaciones de plantación y mantenimiento por los compromisos generados de la aplicación de la presente ley
con destino exclusivo al Fondo Forestal Privativo, que veremos que va a crear un fondo privativo en caso de que se necesite precisamente el impulso de algún programa y que exista algunos fondos por parte del INAH para desarrollar esos programas. Entonces, principalmente pues, del artículo 14, pues vamos a tomar en consideración estos dos incisos, HI, que son sobre tema forestal propiamente. De sus sesiones, por favor, lean atribuciones del gerente, entre otros, tendríamos del gerente jóvenes, pues de manera general le corresponde temas meramente administrativos y de gestión y traslado de expedientes a junta directiva, nombramiento del gerente, requisitos para el cargo de gerente, subgerente del instituto, igual tiene un gerente, subgerente, por favor, es un aspecto meramente administrativo. Luego el artículo 19 en cuanto a responsabilidades solidarias. El régimen financiero, capítulo 3, también es un aspecto meramente de dinero financiero, presupuestario del Instituto Nacional de Bosques, artículo 20, conformación del patrimonio del Instituto Nacional de Bosques, de qué manera se conforma su patrimonio como entidad con personalidad jurídica propia, la asignación del presupuesto por parte del Estado, artículo 21, luego artículo 22, sesiones especiales, tenemos acá el artículo 23 sobre el ejercicio financiero del instituto, el artículo 24 sobre el control contable, el artículo 25 otras facultades del Instituto Nacional de Bosques. El INAH está facultado para concesionar y recibir por cualquier naturaleza bienes muebles e inmuebles, recibir donaciones, tendrá asimismo facultades para realizar empréstitos, financiar y efectuar gestiones de índole comercial relacionadas con la actividad forestal para sí o para terceros, todo lo cual será objeto de contrataciones de conformidad con lo que dispone la ley de reglamentos aplicables. Hasta ahí. Y entramos ya a otro tema puramente forestal, dejando a un lado, repito, aspectos de orden administrativo que regulan los artículos ya vistos y aspectos financieros propiamente del instituto. Ahora viene el título 3 de las concesiones, capítulo único, las concesiones forestales. Artículo 26, categoría de las concesiones. El INAH podrá dar concesiones en tierras del Estado. Nuevamente, recuerden, jóvenes, por favor, concesiones tierras del Estado, no licencias. Y para el efecto se establecen dos categorías. Hay áreas con bosque en tierras del Estado, obviamente. Y hay áreas o tierras o terrenos del Estado sin áreas, áreas desprovistas de bosque, sin bosque. Acá señala en qué caso, al artículo 27, el INAH concesiones en áreas con bosque. El INAH podrá dar en concesión áreas con bosque a personas guatemaltecas, individuales o jurídicas, como dice la Constitución de la República, personas guatemaltecas, con el objeto de que se haga un manejo sostenible del bosque. Para ello se deberá contar obligadamente con el plan de manejo del área correspondiente, o sea, el plan de manejo forestal, que ya vimos, jóvenes, que consiste en un programa elaborado por profesionales precisamente para el desarrollo de ese aprovechamiento forestal. Luego señala el artículo 28, concesiones en áreas desprovistas de bosque. El INAH podrá dar en concesión tierras de vocación forestal, pero desprovistas de bosques, nuevamente a personas guatemaltecas individuales jurídicas, con el objeto de que dichas áreas sean reforestadas mediante regeneración artificial o natural. Entonces estamos viendo acá esta concesión, viene una empresa, viene una persona, ya sea individual, normalmente va a ser persona colectiva, jóvenes, por los recursos que va a invertir en este trabajo, pues se le va a dar en concesión tierra del Estado, lo único no tiene bosque, pero es de vocación forestal. Eso sí es bien, bien importante. Toda entidad del Estado, cualquiera sea su naturaleza, está obligada a informar al INAH sobre áreas sujetas a su jurisdicción. Y una vez establecida su vocación forestal, es el requisito necesario, como se dice, un requisito sine qua non, una vez establecida su vocación forestal, pero desprovista de bosque, el INAH podrá
concesionarlas para reforestarlas y hacer de las mismas un aprovechamiento sostenible, siempre que la forma de propiedad posibilite este procedimiento. Obviamente, si se siembra por parte de una persona individual o colectiva, lo señala acá, esa tierra del Estado, jóvenes, el aprovechamiento se estaría pensando en unos 10 años. 5 años, muy difíciles. Se está pensando más en ese aprovechamiento forestal dentro de 5 a 10 años. Y se habla acá de manera sostenible, obviamente. El procedimiento de la concesión de las áreas a la que se refiere el presente artículo está sujeto a provisiones contenidas en el artículo 31 de la presente ley. Artículo 29, adjudicación de concesiones. Las concesiones en tierra del Estado cubiertas o desprovistas de bosques se adjudicarán por medio de oferta pública, de acuerdo con la Ley de Contrataciones del Estado y las provisiones expresadas en el artículo 31 de la presente ley. Quisiera indicarles, jóvenes, por favor, aun cuando eso no lo vamos a ver en clase, y tampoco es objeto de nuestro examen, el reglamento de la ley forestal. Les quisiera hacer mención, por favor, de manera muy breve, en cuanto al reglamento de la ley forestal, de esta ley, está en la resolución 4.23.97 de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Bosques de INAB, y señala, jóvenes, el procedimiento para las concesiones forestales. Y no se observa totalmente la Ley de Contrataciones del Estado. Que también la Ley de Contrataciones del Estado nos hace referencia o regula con la conformación de comisiones, dependiendo del monto del negocio que se va a realizar. Si es menos de 900,000 quetzales, pues se irá por la vía de la cotización, por ejemplo. Si es más de 900,000 quetzales, con un centavo, por la vía de la licitación. Y la conformación de comisiones en ambos casos. Sin embargo, a partir del artículo 10, jóvenes, del reglamento de la ley forestal, señala las concesiones forestales en el capítulo 5, el artículo 10 señala identificación de áreas a concesionar, artículo 11 valor mínimo de las concesiones, y acá luego indica artículo 12 planteamiento inicial, el artículo 13 la oferta pública, y así se regula en la ley de contrataciones del Estado, por ejemplo, las ofertas públicas. Luego tenemos en el artículo 14 la integración de la Comisión de Concesión y sus funciones. Es decir, que acá se va a aplicar el reglamento de la ley forestal, y también bajo el principio que encontramos acá, jóvenes, en la ley del organismo judicial, que va precisamente a prevalecer la ley específica, en este caso, como indica artículo 13, primacía de las disposiciones especiales. Las disposiciones especiales de las leyes prevalecen sobre las disposiciones generales. Entonces tenemos acá precisamente el reglamento de la ley forestal regula a partir del artículo 10 el procedimiento para llevar a cabo la licitación, e incluso habla de una publicación en el diario oficial. De igual manera vamos a encontrar en la ley de contrataciones del Estado. Luego en el artículo 15 señala las bases de la concesión. ¿Cuáles son estas bases? Ahí se señalan, son varios aspectos. 16, apertura de plicas. De igual manera, jóvenes, solo les quisiera leer en el artículo 16 esta parte. Dice, artículo 16, apertura de plicas. En el caso, en el último párrafo señala, se cumplirá con lo estipulado en la ley de contrataciones del Estado o la ley que la sustituya en lo que sea aplicable. Es decir que efectivamente la ley acá nos está hablando en el artículo 29, la ley forestal, de que se adjudicará por medio de oferta pública de acuerdo con la ley de contrataciones del Estado. Sin embargo, de conformidad ya con el reglamento de la ley forestal, que les estoy leyendo en su artículo 16,
queda la ley de contrataciones del Estado de manera supletoria. Se aplica ya de manera supletoria si hubiese algún vacío o si hubiese alguna laguna legal, por decir así, en este reglamento de la ley forestal. Y supletoriamente se estaría aplicando la ley de contrataciones del Estado. Por favor, para que tomen esto en consideración, porque acá se aplica el reglamento de la ley forestal en tema de adjudicación de concesiones y no la ley de contrataciones del Estado. Luego, el artículo 17 señala evaluación de ofertas por parte de la comisión ya integrada. Artículo 18, licitación desierta. Y eso lo encontramos también regulado en la ley de contrataciones del Estado cuando es de adquisición de bienes públicos. Les decía, ya sea por la vía de la licitación, jóvenes, cuando sobrepasan los 900.000 quetzales, o la vía de la cotización, cuando es menos de 900.000 quetzales. Artículo 18, licitación desierta. Artículo 19, contrato de concesión. Artículo 20, incumplimiento del concesionario. Artículo 21, solicitud de prórroga. Artículo 22, forma de pago. Artículo 23, aquí específicamente se va a referir a la modificación del plan de manejo, que aún se puede realizar todavía de conformidad con el artículo 23, se puede modificar el plan de manejo forestal. Les quisiera leer donde dice: cuando se requiera modificaciones al plan de manejo, se presentarán por escrito de la misma forma que el plan de manejo original, o sea que se acompañó en la oferta. Antes de efectuar cualquier modificación, esta debe ser aprobada por el INAH. Luego, evaluación anual, registro de las concesiones, traslado a municipales, artículo 26, artículo 27, concesiones en áreas desprovistas de bosque. Es decir, que la ley forestal regula en el artículo 29 la aplicación de la ley de contrataciones del Estado en materia de concesiones forestales, pero sin embargo está en el reglamento de la ley forestal regulado el procedimiento. ¿De qué manera se van a hacer? ¿Cómo se adjudican las concesiones? Entonces, y supletoriamente se aplicará la ley de contrataciones del Estado. Luego tenemos artículo 30, las condiciones y características de las concesiones, nos habla del área. Las concesiones se darán bajo las condiciones y características. El área debe tener una extensión que permita hacer un manejo sostenible, productivo. Es más, estamos viendo, no tienen que ser áreas pequeñas, jóvenes, y está en el mismo reglamento. ¿Quiénes son los concesionarios? Concesionarios comunales. Y también establece la ley de contrataciones del Estado, por ejemplo, hay que constituir fianza de cumplimiento. Acá está la fianza, en el caso de incumplimiento, el monitoreo, otras condiciones. Esto es bien importante, además de estos otros requisitos, pero jóvenes, sumamente importante, porque si no hay plan de manejo, repito, no hay aprovechamiento forestal. El Instituto Nacional de Bosques requerirá en las bases de la oferta pública el plan de manejo bajo el cual deberá hacerse el uso sostenible del área o el aprovechamiento sostenible del área. Este formará parte del contrato de la concesión. El plan de manejo deberá incluir una evaluación de impacto ambiental. Y eso está, esto del impacto ambiental, jóvenes, el estudio de impacto ambiental aparece en la ley de áreas protegidas. Ahí ya no se habla de plan de manejo, sino que ahí se habla del estudio de impacto ambiental, pero debe acompañarse ese estudio de impacto ambiental al plan de manejo como dispone la ley y planes operativos quinquenales. Y luego en el reglamento se indica que se puede todavía modificar este plan de manejo, lo que hemos leído. Y el plazo hasta 50 años, lo que les decíamos. 10 años más o menos para que crezca el bosque, probablemente a los 10, 15 años ya se puede aprovechar, como indica acá, dependiendo del tiempo de regeneración del bosque. Es decir, hay un plazo, recuerden bien, por favor, hasta 50 años. Normalmente el Estado hace concesiones hasta por 50 años, en algunos casos 25. Acá tenemos 50 años, jóvenes, para esta concesión forestal, el plazo máximo. El plazo máximo hasta 50 años. Luego el valor de la concesión tiene que aparecer precisamente en el contrato, las prohibiciones específicas, decíamos acá,
nos refería el artículo 20, acá el artículo 28, en cuanto a las provisiones contenidas en el artículo 31 de la presente ley, y las provisiones señalan, jóvenes, en ningún caso las tierras dadas a concesión podrán ser objeto por parte de los concesionarios de titulación supletoria, usurpación o cualquier otro medio o procedimiento tendiente a la ejecución de la misma en propiedad. Desafortunadamente, acá se vieron algunos casos y por eso hubieron algunas suspensiones de titulación, de la ley de titulación supletoria, jóvenes, porque no exactamente en tema de aprovechamiento forestal, pero algunas personas tenían tierras hasta 10 caballerías, jóvenes, del Estado y querían titular supletoriamente esas tierras a su favor. Entonces, razón por la cual acá también se traslada esta prohibición, jóvenes, de titular supletoriamente esas tierras del Estado. El registro de concesiones, el pago de la concesión. De los bosques y su protección, hemos visto que son los bosques, jóvenes. Acá aparece, quisiera leer, prohibiciones, se prohíbe el corte de árboles de aquellas especies protegidas. Es el caso en nuestro país del pinabete exclusivamente, o jóvenes, en vías de extinción contenidas en estados nacionales establecidos y los que se establezcan juntamente con el INAH y el CONAF. Acá tenemos este tipo de prohibiciones en aprovechamiento forestal. También hay un resguardo especial del mangle que está a la orilla de los mares, no solo, digamos, también por la vida marina, que dan alimento precisamente a la vida marina, a los animales, especialmente al camarón. Acá el mangle, joven, la raíz del mangle, de esa cuenta, se establece acá la protección del mangle, protección de bosque y de los suelos de ocupación forestal, igual, avisos de incendios, encontramos acá para la protección del bosque, obligaciones en las fincas rurales, los fuegos controlados, avisos obligatorios en las áreas forestales, asistencia fitosanitaria que le corresponde al INAH, el plan sanitario de igual manera al INAH, los costes de las acciones sanitarias, por favor van a leer esto, jóvenes, y referente al aprovechamiento ilícito, las áreas de vocación forestal con bosque en las que sea destruido o eliminado sin la licencia correspondiente, solo podrá destinarse a uso forestal. Al propietario poseedor por cualquier tipo, además de imponerse las sanciones que esta ley estipule, deberá repoblar el terreno bajo cualquiera de los sistemas de repoblación forestal estipulados en esta ley en un tiempo no mayor de 2 años, debiendo seguir procedimientos estipulados en el artículo 55 y 66. Quisiera también indicar, jóvenes, además de esta sanción, incurre también en hechos delictivos, como veremos en pocos minutos, la adjudicación de las tierras de parte del INTA, que ya no está, se tomaba en cuenta lo que les indicaba, conservar el bosque. Lamentablemente a veces los del INTA decían, echen abajo los árboles porque ustedes van a practicar la agricultura, y de ahí aparece la adjudicación de tierras y la protección de estas tierras, el bosque y las tierras de vocación forestal. Uso de tierras de reserva nacional, cambio de cobertura, que también constituye un delito. Vamos a ver si la tierra está destinada para determinado, para actividad forestal, especialmente en los casos de los incentivos forestales, y se destina a la agricultura, se incurre también en delitos. Cuencas hidrográficas, es importante lo que hemos visto, las zonas de recarga hídrica. Acá se puede eliminar el bosque en las partes altas de las cuencas hidrográficas cubiertas de bosque, en especial las que están ubicadas en zonas de recarga hídrica que abastecen fuentes de agua, las que gozarán de protección especial. Luego viene el título quinto, el aprovechamiento, manejo e industrialización forestal. Encontramos acá el aprovechamiento y manejo sostenido del bosque en el artículo 48. Hemos visto que el aprovechamiento es un beneficio que se obtiene precisamente al aprovechar, al hacer uso, utilización del bosque, como señala el artículo 48, el aprovechamiento y manejo sostenido del bosque estará dirigido mediante plan de manejo, requisito indispensable, aprobado por el INAH. Este es un instrumento fundamental en el monitoreo del aprovechamiento y de las técnicas silviculturales aplicadas a la masa forestal
y comprenderá como mínimo. Vean, jóvenes, tenemos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, los requisitos que hay que cumplir. Por favor, los leen, jóvenes, los requisitos que hay que cumplir para ese aprovechamiento forestal. Luego viene el tema de la licencia. La licencia, hemos visto que es autorización que da, que otorga el INAH. La licencia será la autorización para implementar el manejo, el plan de manejo. Recuerden, por favor, que es licencia y que es concesión forestal. La solicitud de la licencia. Acá tenemos la solicitud de licencia forestal, se ajustará lo que será aplicable a las disposiciones del Código Forestal Civil y Mercantil. Acá se refiere especialmente al artículo 61, jóvenes, en cuanto a la petición. Principalmente, jóvenes, acá se refiere al artículo 61 del Código Forestal Civil, los requisitos que hay que cumplir cuando se presenta una solicitud ante cualquier oficina pública. Y luego no será admitido si no se acompaña el plan de manejo. Tenemos acá el INAVE un término de 60 días contados a partir de la admisión administrativa de la solicitud de licencia, deberá resolver el plan de manejo solicitado. Después de admitir la solicitud de licencia, el INAVE tendrá un término máximo de 60 días para aprobarla o improbarla. O sea, acá se amplía un poquito el plazo en relación al derecho de petición que consagra la Constitución de la República, que es de 30 días. En tanto que acá pues, tiene 60 días el INAH para emitir la resolución aprobatoria o improbatoria de esa solicitud de licencia. Luego, esto es bien importante, por favor, es bien importante lo que estipula el artículo 51. ¿Quién es el responsable técnico de la elaboración del manejo, del plan de manejo forestal? No cualquiera hace el plan forestal. Según la naturaleza y magnitud del aprovechamiento, de acuerdo a lo que se establezca en el reglamento específico, el plan de manejo podrá ser elaborado por profesionales en el campo forestal. El ingeniero agrónomo, ingeniero o técnico forestal serían, por ejemplo, los técnicos de la Escuela de Agricultura, los técnicos universitarios con especialidad en silvicultura o manejo de bosques, los peritos forestales, les decía, los dasónomos, personas que se dedican a ver la calidad de tierra y también pues, los bosques, pero especialmente calidad de tierra, y profesionales con posgrado en materia debidamente inscritos en el INAH, tienen que estar inscritos en el registro de profesionales jóvenes. Por favor, recuerden, no cualquiera elabora el plan de manejo forestal. Luego tenemos la figura en el artículo 52 del regente forestal. Se establece la figura del regente forestal, quien será un técnico o profesional con las calidades indicadas en el artículo anterior, que será solidariamente responsable con el titular de la licencia de la correcta ejecución del plan de manejo en los términos que fija el reglamento. El regente forestal será un ingeniero agrónomo o ingeniero forestal, si la magnitud del aprovechamiento forestal lo justifica de acuerdo a lo indicado en el reglamento. O bien, si la magnitud es menos, será perito o técnico forestal o agrónomo para aprovechamiento de menor cuantía. Lo único que no señala acá cuál es la menor cuantía, pero en el reglamento aparece para aprovechamientos forestales menores de 100 metros cúbicos por año, no será necesario un regente forestal. Para el aprovechamiento forestal de 100 metros cúbicos por año no será necesario un regente forestal. Por favor, entonces le ponemos atención al responsable del plan de manejo. ¿Quién elabora? Y luego el regente forestal es una figura novedosa en la ley forestal, la figura del regente forestal. Y luego las exenciones de licencia, la licencia se emitida por las municipalidades, también las municipalidades pueden acá otorgar licencias. La extensión obligatoria de reforestación, artículo 56, opciones de garantía en las obligaciones de reforestación. Artículo 56, exenciones de las garantías. Artículo 58, coordinación de las municipalidades. Artículo 59, fomento y producción de la semilla de alta calidad. 60, extracción de productos y subproductos forestales. La extracción de productos y subproductos forestales, artículo 61.
Y el tema de la industrialización forestal, acá también, pues, decía jóvenes, es una de las aspiraciones que se tienen acerca de la industrialización forestal, que pudiera generar mayor trabajo, mayor desarrollo económico, especialmente mayores ingresos en el trabajo del recurso forestal. Acá se refiere al artículo 53, uso integral del árbol. El INAV incentivará la utilización integral del árbol a través del fomento del sistema de equipos de industrialización que logren el mayor valor agregado a los productos forestales. Hay una fiscalización por parte del INAV en aserraderos y aduanas, artículo 66, artículo 63, artículo 64, acceso a las industrias forestales de transformación primaria, artículo 65, prohibiciones de exportación y exenciones. Y luego el tema de la forestación y reforestación, que es lo que está también regulado en la Constitución de la República como una necesidad fundamental y básica en el tema forestal, la forestación y especialmente el tema de la reforestación, donde han habido árboles y ya no se volvieron a sembrar, solo se aprovecharon. La repoblación forestal, tenemos en el artículo 66 obligaciones en la explotación de recursos naturales no renovables. Luego el capítulo 3 de las obligaciones y proyectos de repoblación forestal. El artículo 67 se refiere a las obligaciones de la repoblación forestal. Artículo 68, los sistemas de repoblación forestal. Para cumplir las obligaciones de realizar todo proyecto de repoblación forestal, se adoptará cualquiera de los siguientes sistemas. Regeneración natural dirigida. Rebrote de tocones, les hablaba de los troncos que quedan más o menos como unos 10 centímetros hasta 20 centímetros sobre la superficie de la tierra jóvenes y que pueden precisamente rebrotar ahí. Hay rebrotes, se habla de rebrote de tocones, otro sistema, la siembra directa de semilla, siembra indirecta a plantación, combinación de los anteriores y otros métodos tendientes a la reposición del bosque. Estudio de perfectibilidad en proyectos de hidroeléctricos, artículo 70, condiciones que dan por concluidas las obligaciones de reforestación. Y el tema ya de los incentivos forestales en el marco del desarrollo rural, al indicar el artículo 7 del fomento de la forestación y reforestación, especialmente el tema de desarrollo rural e industrias forestales. Aquí tenemos el programa PINFOR, que ha sido apoyado por el Ministerio de Finanzas Públicas. El artículo 71 habla de los incentivos forestales. El Estado otorgará incentivos por medio del Instituto Nacional de Bosques, en coordinación con el Ministerio de Finanzas Públicas, conforme a los propietarios de tierras, incluyendo las municipalidades que se dediquen a proyectos de reforestación o mantenimiento de tierras en vocación forestal desprovistas de bosques, así como el manejo de bosques naturales, y a las agrupaciones sociales con personería jurídica que virtud a arreglo legal ocupan terreno de propiedad de los municipios. Entonces tenemos acá, es un programa importante también el tema de los incentivos forestales, que aún continúa en el INAV y siendo apoyados por el INAV. Habla acá de los montos anuales de incentivos forestales, duración del programa de conformidad con esta ley, que duraba 20 años a partir de 1996, desde que apareció precisamente la ley. Sin embargo, ha habido necesidad de darle vida a estos programas y solo quisiera ver acá, jóvenes, que es importante el pago de los incentivos, presentación de planes, área mínima para la obtención de incentivos. Esto creo que es importante, el área mínima consignada en una solicitud para obtener incentivos, pues hablando aproximadamente, jóvenes, de 44 cuerdas de terreno en el municipio perteneciente a varios para que puedan obtener precisamente los incentivos para aprovechar el recurso bosque. Después se necesita un espacio más grande. Hablamos más o menos acá, una manzana de terreno tiene 16 cuerdas. Pues hablamos más o menos como de 2 manzanas y media de terreno, jóvenes, aproximadamente, le decía, 22, 44 cuerdas de terreno, 2 áreas.
Un hectárea, recordemos, tiene 10.000 metros cuadrados. Entonces, alguien que tenga solo 2 cuerdas o tiene 16 cuerdas de terreno, una manzana, pues desafortunadamente no entra en este plan de incentivos forestales, en este programa de incentivos forestales. Se necesita determinada cantidad de dinero, de terreno, no importa si es de su propiedad o si es derecho de posesión. Luego, la administración de los incentivos, acá aparece el Ministerio de Finanzas Públicas, los costos de esos incentivos jóvenes, tiempo de los incentivos por mantenimiento de deforestación, el proyecto de reforestación beneficiario de incentivos fiscales gozará de incentivos para seguimiento por un máximo de 5 años, periodo que deberá autorizarse para la aprobación del plan de manejo respectivo por 5 años, porque ya después los árboles van creciendo ya sin la necesidad permanente de atención de las personas. Artículo 80, especies y regiones a reforestar. Hay un mapa por parte del INAH para precisamente tomar en cuenta las áreas, especialmente de vocación forestal. Con el artículo 81, distribución de incentivos por actividad forestal. El INAH destinará anualmente el 80% del monto total de incentivos para la reforestación y mantenimiento de bosques voluntarios y el 20% al manejo de bosques naturales. Artículo 82, programa de garantía crediticia estatal de la actividad forestal. El incentivo al pequeño propietario. Acá, de igual manera, jóvenes, esto creo que es importante, el artículo 83, distribución de incentivos por magnitud de proyecto. El INAH distribuirá anualmente hasta el 50% del monto total de incentivos a proyectos de reforestación y mantenimiento de bosques voluntarios, así como el manejo de bosques naturales a pequeños propietarios que presenten proyectos de realización en áreas menores de 15 hectáreas. El área es realmente significativa, jóvenes, de 15 hectáreas. El resto de los incentivos se otorgará a proyectos con áreas mayores de 15 hectáreas. Ningún proyecto podrá beneficiarse con más de 1% del monto total de estos incentivos. Luego, la obligación del INAH de crear un fondo forestal privativo para la hora de cualquier emergencia, les indicábamos, jóvenes, precisamente con los fondos del mismo del presupuesto del INAH para el manejo, si surgiera algún problema, hay programa o algún problema precisamente en el tema forestal. Acá tenemos el empleo del Fondo Forestal Privativo, únicamente se podrá destinar a la promoción de programas de desarrollo forestal, la creación de masas forestales industriales, manejo de bosques naturales, restauración de cuencas, sistemas agroforestales, mantenimiento de reforestación, tema de investigación, la inclusión de estudios técnicos, capacitación forestal, educación agroforestal y asesoría. Para eso se crea el Fondo Forestal Privativo. Aquí hay un porcentaje precisamente de esa, se distribuirá el fondo privativo de la siguiente manera: un 70% para sus propios servicios administrativos y programas para el INAH, un 30% para el programa de fortalecimiento de la educación agroforestal distribuida así, 20% a la Escuela Nacional Central de Agricultura, la ENCA, 3% para el Instituto de Ciencias Agroforestales y Vida Silvestre, ICAL, de POCTU, el PETEN, y el 7% para el programa de becas administrados por el INAH. Luego, el régimen impositivo. Acá se regula un régimen impositivo, pues los impuestos que hay que pagar en relación a las licencias y a los aprovechamientos que están en el artículo 87, monto de las licencias para aprovechamiento forestal, es este impuesto que hay que pagar. Ahí existe un registro y la estadística forestal por parte del INAH en relación al bosque. Acá hay una información importante, jóvenes, que aparece en los documentos respecto precisamente al estudio que ha hecho el INAH en este tema. Dejamos esto hasta acá, jóvenes, porque acá entran ya los delitos forestales y que estaríamos terminando el día lunes. Son estos delitos, y vamos a ver, por favor, tenemos 2 minutos todavía, jóvenes, por favor, en el tema de delitos forestales. Me adelanto solo en leer cuáles son estos.
Artículo 92, a partir del artículo 92 de la ley, tenemos el delito en contra de los recursos forestales, que veremos el día lunes, les decía. El artículo 93, el incendio forestal, es un delito. Artículo 94, la recolección, utilización y comercialización de productos forestales sin documentación. El artículo 95, delitos contra el patrimonio nacional forestal cometidos por autoridades. El artículo 98, el delito de falsificación de documentos para el uso de incentivos forestales. El artículo 97, el incumplimiento del plan de manejo forestal como delito. No es simple y sencillamente una negligencia y que caiga en el tema, si queremos civil, jóvenes o administrativo, sino que cae en el tema del derecho penal. Constituye delito este incumplimiento. Y luego el artículo 98, cambio del uso de la tierra sin autorización. El artículo 99, tala de árboles de especies protegidas. El artículo 100, la exportación de madera en dimensiones prohibidas. El artículo 101, la falsedad de regente. Y acá se constituye en delito una negligencia. La negligencia administrativa, jóvenes, está regulada en la ley forestal como delito. Entonces, y luego las faltas forestales, que son pocas, acá están. Entonces, estaremos viendo los delitos el día lunes, jóvenes. Creo que terminamos ahí la ley forestal y entramos a ver la ley del RIC. Por favor, la ley del registro de información catastral. El día de mañana les voy a compartir, jóvenes, en Classroom un documento del registro de información catastral. No es propiamente del registro de información catastral, es del Consejo Económico Social de Guatemala. El documento se llama, mañana les comparto en clase, por favor, para que lo lean, Análisis de los avances del Catastro Nacional. El caso del registro de información catastral de Guatemala se refiere propiamente a nuestro país. Es un documento del año 2019, de noviembre de 2019, pero tiene mucha información actualizada. Bien, jóvenes, si hay alguna pregunta, y si no, pues terminamos acá, se nos da un poquito de tiempo, agradecerles mucho. Sí, efectivamente estoy trabajando, gracias Gilbaldo, estoy trabajando en eso. Yo creo que el martes ya llevo unas preguntas. Entonces, el día martes espero completar, que incluso me gustaría incluir estas preguntas de estas últimas leyes que estamos viendo, jóvenes. Como les indicaba, lean toda la ley, por favor. Pero hemos visto algunos temas o algunos puntos relevantes en la ley que he tratado de compartir y que también, pues, serán preguntas de examen. Para el día martes, creo, espero cumplirles, por favor, jóvenes. Muchas gracias. Gracias, Magri. A ustedes, gracias. Con permiso, jóvenes, se nos ha ido tiempo para que puedan entrar bien a su clase, pues también. Pues, gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, Jorge. Gracias, muchas gracias, jóvenes. Gracias. Gracias, felicidades. Gracias. Muchas gracias.